Don Anselmo García, un hombre de 79 años, dedicó toda su vida al trabajo duro en su pequeño rancho, ubicado en un pueblo rural de Jalisco. Viudo desde hace algunos años, se aferra con cariño a su tierra, a su casa de adobe y a los recuerdos que construyó junto a su difunta esposa. Sus 3 hijos, ahora residentes en la Ciudad de México, lo visitan cada vez menos. Sin embargo, cuando lo hacen, no es por afecto. Lo presionan insistentemente para que firme papeles, venda su terreno y les transfiera bienes antes de que sea demasiado tarde. Don Anselmo, con su sabiduría de campo y su corazón noble, resiste. Sabe que la herencia no se debe arrancar en vida. Heridos en su ambición, los hijos deciden alejarse definitivamente. Dejan de llamarlo, de visitarlo, de preocuparse. Don Anselmo queda solo en su rancho, acompañado apenas por su fiel perrito Chato y por el eco de los días pasados. Pero la historia no termina en la tristeza. Una joven abogada, Clara Mendoza, enviada por un programa social del gobierno estatal, llega al pueblo. Al conocer a don Anselmo, se conmueve profundamente y se convierte en su aliada para proteger legalmente su patrimonio y, sobre todo, para devolverle la fe en los lazos humanos verdaderos. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte. Si aprecias historias reales, de personas que sienten, aman y luchan, acompáñanos. Suscríbete al canal y déjate tocar el corazón. El viento de la sierra bajaba cargado de aromas a tierra mojada y maíz recién cortado. En el pequeño pueblo de San Pedro de los Sauces, en el corazón de Jalisco, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles de tierra, las casas de adobe y los murmullos de las abuelas en los zaguanes recordaban que allí la vida era simple, pero llena de raíces profundas. En una de esas casas, sentado en una vieja mecedora de madera tallada a mano, se encontraba don Anselmo García, de 79 años. Sus ojos cansados, pero aún brillantes, miraban el horizonte como quien busca en el pasado una explicación para el presente. Había trabajado toda su vida en aquel pequeño rancho heredado de sus padres. De sol a sol, entre siembras de maíz, frijol y agave, había construido no solo una vida digna, sino también una familia que alguna vez llenó su casa de risas, cantos y aroma a pan de elote. Su esposa, doña Mariana, había partido hacía 5 años, llevándose consigo la mitad de su alma. Desde entonces, don Anselmo se aferró más que nunca a la tierra, a los árboles frutales que ella misma plantó detrás de la casa, y a los recuerdos que colgaban en las paredes como antiguos retratos de un amor que el tiempo no pudo borrar. Sus hijos, José, Patricia y Ernesto, habían crecido entre juegos de canicas, clases de catecismo y domingos de misa en la iglesia de San Miguel Arcángel. Don Anselmo había hecho todo por ellos. Trabajó doble jornada, vendió cosechas enteras para pagarles estudios en la ciudad y se privó de lujos que nunca ambicionó, todo para darles alas. Pero ahora, a casi 80 inviernos de distancia de su niñez, esos mismos hijos parecían haber olvidado sus raíces. Las visitas eran cada vez más esporádicas. Al principio venían todos juntos en Navidad y en Día de Muertos, trayendo consigo nietos que apenas saludaban a su abuelo antes de hundirse en sus teléfonos. Luego, las visitas se redujeron a una llamada de vez en cuando, y finalmente, a un silencio que pesaba más que la soledad misma. Don Anselmo, sin embargo, no guardaba rencor. Entendía, o intentaba entender, que la vida en la Ciudad de México era acelerada, que los tiempos eran otros, pero en el fondo de su alma campesina dolía. El verdadero golpe llegó una tarde de septiembre. José y Patricia llegaron sin avisar, vestidos con ropa cara y rostros tensos. Ernesto no vino, alegando compromisos de trabajo. Se sentaron en la cocina, esa misma donde alguna vez doña Mariana les sirvió chocolate caliente en tazas de barro. José fue directo al punto. «Papá», dijo,
evitando mirarlo a los ojos. Hemos estado hablando y creemos que sería mejor que vendieras el rancho. Don Anselmo parpadeó lentamente, como si intentara entender una lengua extranjera. ¿Vender el rancho?, repitió, incrédulo. Sí, papá, añadió Patricia, con una voz que pretendía ser dulce, pero no lograba ocultar la impaciencia. Mira, tú ya estás mayor. Esta casa es muy grande para ti. Podrías irte a vivir a un lugar más cómodo, en la ciudad. Nosotros podríamos ayudarte a gestionar todo. Don Anselmo miró alrededor. La cocina pequeña, las vigas de madera, las macetas de barro con geranios que Mariana tanto amaba. Cada rincón era un pedazo de su vida. ¿Y qué pasará con la tierra?, preguntó. Su voz apenas un susurro. José se encogió de hombros. Papá, esa tierra ya no vale como antes. Ahora vienen proyectos turísticos. Podrías venderla bien y vivir sin preocupaciones. Don Anselmo apretó las manos contra su bastón. Sabía lo que esas palabras escondían. Codicia. Con calma, pero con una tristeza que le arrugaba el alma más que la piel, respondió: Esta tierra no es solo tierra, es el sudor de tus abuelos, de tu madre, es nuestra historia. Patricia suspiró, cruzando los brazos. Papá, no seas terco. Piensa en nosotros también. Aquella frase fue como un latigazo. Pensar en ellos, después de años de abandono, de silencios, de cumpleaños olvidados. Don Anselmo, digno como el roble que plantó el día que nació su primogénito, se puso de pie. No firmaré nada, dijo, mirando a sus hijos como quien mira a desconocidos. José y Patricia se levantaron abruptamente. Estás cometiendo un error, advirtió José mientras recogía las llaves del coche. Ya verás las consecuencias, añadió Patricia, lanzando una última mirada gélida antes de salir. Cuando el sonido del motor se perdió en el horizonte, don Anselmo sintió que algo dentro de él también se alejaba para siempre. Esa noche, sentado en su mecedora bajo el cielo estrellado, pensó en Mariana. Le pidió en silencio que le diera fuerzas. No era la tierra lo que más temía perder, era la dignidad, los recuerdos, el derecho de morir donde había vivido toda su vida. Chato, su viejo perro mestizo de orejas caídas, se acurrucó a sus pies como si entendiera todo. El viento frío de septiembre susurraba entre los álamos, trayendo consigo una promesa silenciosa. No estás solo. Y aunque el mundo parecía querer arrancarlo de sus raíces, don Anselmo decidió esa noche que pelearía, no con odio, sino con amor por su propia historia. Pasaron los días, lentos y pesados como el barro tras la lluvia. Don Anselmo se aferraba a su rutina como un náufrago a un trozo de madera. Se levantaba antes del amanecer, alimentaba a las gallinas, barría el patio de tierra y se sentaba a observar el horizonte mientras Chato dormía a su lado. Sin embargo, desde aquella última visita de sus hijos, algo se había quebrado por dentro, una herida invisible que no cerraba, un silencio que le pesaba más que el cansancio de los años. Un martes cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a calentar los tejados, don Anselmo oyó el rumor de un motor acercándose. Se levantó, extrañado. No esperaba visitas. Tomó su bastón, se acomodó el sombrero y salió al corredor. Un coche pequeño y polvoriento se detenía frente a su casa. De él bajó una joven de rostro amable y trenza larga, vestida con ropa sencilla pero limpia. Cargaba una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», saludó con voz clara. «¿Don Anselmo García?» Él asintió, midiendo con la mirada a la desconocida. «¿Quién pregunta?» La joven sonrió, de esas sonrisas que no se ensayan, que nacen del alma. «Mi nombre es Clara Mendoza. Soy abogada voluntaria del programa estatal Protección de Adultos Mayores. Vengo a ofrecerle asesoría gratuita sobre sus derechos patrimoniales». Don Anselmo frunció el ceño. ¿Asesoría? ¿Otra trampa? Pensó en sus hijos.
en las palabras envueltas en dulzura pero llenas de interés. Sin embargo, algo en la mirada de la muchacha le inspiró confianza. «Pase», dijo finalmente, abriendo la puerta de madera. La casa olía a café de olla recién hecho y pan tostado. Clara aceptó sentarse en una de las sillas de madera tosca, mientras don Anselmo servía 2 tazas humeantes. «No vengo a venderle nada, ni a pedirle nada», comenzó ella anticipando su desconfianza. «Solo quiero explicarle cómo puede proteger su tierra, sus bienes, para que nadie lo obligue a hacer algo que no quiera». Don Anselmo la escuchó en silencio, girando la taza entre sus manos. Clara le habló de testamentos, de poderes notariales, de protecciones legales para adultos mayores. Le explicó que, si él deseaba, podía dejar estipulado en documentos oficiales su voluntad de no vender la propiedad, de permanecer en su hogar hasta el final de sus días. «Hoy en día, don Anselmo», añadió con tristeza, «hay muchos casos de personas mayores que son presionadas, manipuladas. Nosotros queremos evitar eso». Don Anselmo sintió que sus ojos se humedecían, no de tristeza, sino de alivio. Alguien, al fin, no venía a arrancarle algo, sino a ofrecerle un escudo. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó con voz quebrada. «Nada que usted no quiera», aseguró Clara. «Solo hablaremos, revisaremos algunos documentos, y si decide seguir adelante, yo lo acompañaré en todo el proceso». Pasaron horas revisando cajas polvorientas que don Anselmo sacó de un baúl viejo. Escrituras manchadas de humedad, actas de nacimiento, fotografías en sepia, donde un joven Anselmo sonreía al lado de Mariana el día de su boda. Clara escuchaba cada historia con atención sincera. Cuando don Anselmo hablaba de su juventud, sus ojos recuperaban un brillo especial, como brasas encendidas bajo cenizas viejas. «Esta casa», dijo él, acariciando con la mirada las vigas del techo, «la levanté con mis propias manos. Cada ladrillo, cada clavo, tiene un pedazo de mi vida. Y así debe seguir siendo», respondió Clara, cerrando con cuidado la carpeta de documentos. Antes de irse, prometió regresar la semana siguiente con los papeles listos para que él los firmara si aún deseaba hacerlo. «No está solo, don Anselmo», dijo apretando su mano con respeto. «Hay quienes todavía creemos en honrar a nuestros mayores». Don Anselmo la vio alejarse por el camino de tierra, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo bueno podría florecer en su vida. Los días que siguieron fueron diferentes, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque en el corazón de don Anselmo había germinado una semilla de esperanza. Se esmeraba en limpiar el corredor, en regar las macetas de geranios de Mariana, en reparar la cerca del corral. No para otros, para sí mismo. Cada atardecer, sentado en su mecedora, conversaba en voz baja con Chato, como si ensayara las palabras que diría a Clara en su próxima visita, y cada noche, antes de dormir, miraba al cielo estrellado y agradecía en silencio la inesperada bendición que había llegado en forma de una joven abogada de ojos claros y sonrisa limpia. El día señalado, Clara llegó puntual, acompañada de un notario que se presentó con respeto y una cartera de documentos bajo el brazo. Todo estaba en orden. La escritura del terreno, el acta de protección patrimonial, el testamento vital. Don Anselmo firmó cada hoja con manos temblorosas, pero decididas. Cuando terminó, sintió que un peso invisible se desprendía de su espalda. Había recuperado el control de su vida. Y más importante aún, había honrado la memoria de Mariana y de sus propios padres, protegiendo el legado que ellos le habían confiado. Clara, al ver su emoción contenida, le regaló una cajita de madera. «Es un pequeño obsequio», dijo, sonrojándose. «No es mucho, pero pensé que le gustaría». Dentro había una fotografía restaurada, una imagen vieja de su boda con Mariana, que Clara había encontrado entre los papeles y mandó a enmarcar. Don Anselmo no pudo contener las lágrimas.
Sostuvo el cuadro contra su pecho como quien abraza un recuerdo vivo. «Gracias, hija», murmuró. «Gracias por devolverme algo que creí perdido». Esa noche, don Anselmo colocó la fotografía en el centro de su altar casero, rodeado de veladoras y flores frescas, y antes de dormir, por primera vez en muchos años, sonrió. Sabía que aún habría batallas que pelear, sombras que enfrentar, pero también sabía que no estaba solo. La semilla de la esperanza había echado raíces profundas en su alma cansada. Y mientras el viento susurraba entre los árboles del patio, don Anselmo soñó con campos verdes, cielos abiertos, y el rostro amoroso de Mariana sonriéndole desde algún rincón del universo. Una semana después de firmar los documentos, mientras barría el patio con su escoba vieja, escuchó de nuevo el rugido de un motor potente que se detenía frente a su casa. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró hacia el camino. Una lujosa camioneta negra, de esas que solo se veían en las ciudades grandes, se estacionaba frente al rancho. Bajaron de ella sus 3 hijos, José, Patricia y Ernesto. Los 3 vestían ropas caras y llevaban gestos de incomodidad, como si el polvo del pueblo fuera algo que no estaban dispuestos a tolerar demasiado tiempo. Don Anselmo sintió un nudo en el estómago. Sabía que no venían por nostalgia ni por cariño. «Papá, tenemos que hablar», dijo José, sin molestarse en disimular el tono autoritario. «Pasen», respondió don Anselmo, secamente, abriendo la puerta del zaguán. Se sentaron alrededor de la vieja mesa de madera, la misma que había presenciado tantas comidas familiares, tantas risas de infancia. Ahora la atmósfera era densa, cargada de reproches no pronunciados. Fue Patricia quien rompió el silencio. «Nos hemos enterado de que firmaste unos documentos», dijo, cruzando los brazos. Don Anselmo asintió, tranquilo. «Así es, protegí mi tierra, mi casa. Es mi derecho». José golpeó la mesa con la palma de la mano, sobresaltando a Chato que dormía a sus pies. «¡Nos dejaste fuera!», espetó. «Esa tierra nos pertenece también». «Esa tierra la trabajé con estas manos», respondió don Anselmo, levantando sus manos curtidas y temblorosas. «No es de quien la ambiciona, sino de quien la ama». Ernesto, que hasta entonces había permanecido callado, intervino con voz fría. «No se trata solo de ti, papá, se trata de la familia. ¿Qué vamos a heredar nosotros? ¿Qué les dejaremos a nuestros hijos?» Don Anselmo los miró uno a uno. Era eso todo lo que veían en él, un banco, una propiedad que explotar. «Yo les dejé valores», dijo con voz queda. «Les enseñé a trabajar, a respetar la tierra, a honrar a su madre. Si todo lo que les importa es la herencia material, entonces he fallado como padre». El silencio cayó sobre ellos como una losa. Patricia, molesta, se levantó de su silla. «No vamos a permitir esto. Vamos a impugnar esos papeles. Tú no estás en condiciones de tomar decisiones». Don Anselmo sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Era indignación, dolor contenido. «Estoy más lúcido de lo que ustedes creen», respondió, mirándolos con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «Y si quieren pelear, peleen con la ley, pero no pisarán mi dignidad». José lanzó una mirada de advertencia antes de salir de la casa, seguido por Patricia y Ernesto. La camioneta arrancó, dejando una nube de polvo tras de sí, como si quisieran borrar su rastro de vergüenza. Don Anselmo cerró la puerta con manos temblorosas y se apoyó en la pared, sintiendo un cansancio que no era físico, sino del alma. Chato se acercó y apoyó su hocico en el regazo de su amo, como siempre, sin juzgar, sin pedir nada. Clara llegó esa misma tarde, tras recibir una llamada preocupada de doña Lupe, la comadrona del pueblo. «Me dijeron que vinieron tus hijos», dijo Clara, sentándose frente a él. Don Anselmo asintió. «Vinieron y se fueron como llegaron, llenos de codicia». Clara le tomó la mano con suavidad.
Estamos preparados. Si presentan una demanda, nosotros responderemos. No está solo. Esas palabras, sencillas pero sinceras, fueron como bálsamo en su alma herida. La tormenta no tardó en desatarse. A los pocos días, un notificador judicial llegó al rancho con una carta sellada. Los hijos de don Anselmo habían iniciado un proceso legal para declarar su incapacidad mental y así anular los documentos firmados. La noticia corrió como reguero de pólvora en San Pedro de los Sauces. Algunos vecinos, indignados, se ofrecieron a testificar a favor de don Anselmo. Otros, más temerosos, preferían no involucrarse. Pero el cariño y respeto que el anciano había cultivado durante décadas pesaban más que el miedo. En las tardes, grupos pequeños de vecinos llegaban al rancho a ofrecer su apoyo. Llevaban pan, flores, palabras de aliento. «No se preocupe, don Anselmo», le decía don Beto, el carpintero. «Aquí todos sabemos quién es usted». El juicio se programó para el mes siguiente. Clara trabajaba incansablemente, recopilando testimonios, documentos, pruebas de la lucidez de don Anselmo, sus registros médicos, sus declaraciones notariales, sus testigos de vida. Don Anselmo, por su parte, seguía su rutina diaria con dignidad. No permitiría que lo vieran como un hombre quebrado. Cada mañana regaba sus plantas. Cada tarde limpiaba la tumba de Mariana en el pequeño cementerio del pueblo. Cada noche hablaba en voz baja con ella, pidiéndole fuerzas. Una noche, en la víspera del juicio, don Anselmo se sentó bajo el mezquite viejo del patio. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas titilantes. Sacó de su bolsillo una pequeña medalla de San Miguel Arcángel, regalo de Mariana en su primer aniversario de bodas. La sostuvo entre los dedos, sintiendo su frío reconfortante. «No tengo miedo», susurró al viento. «Lo único que temo es que el amor que sembramos se haya perdido en la codicia». Chato, a su lado, suspiró profundamente, como si compartiera su pena. Don Anselmo cerró los ojos, dejando que la brisa de la sierra acariciara su rostro arrugado. En su corazón sabía que, sin importar el veredicto, ya había ganado. Había defendido su historia, su amor, su vida, y en la memoria del pueblo su legado sería más fuerte que cualquier documento, más eterno que cualquier juicio. Porque quienes siembran amor, aunque los quieran arrancar de raíz, siempre florecen en la tierra del recuerdo. El día del juicio amaneció gris. Una neblina espesa cubría los cerros de San Pedro de los Sauces, como si la misma tierra compartiera el nudo en el estómago de don Anselmo. Se vistió con su mejor ropa, una camisa blanca de lino que Mariana le había bordado en su último aniversario, un pantalón de mezclilla limpio, y su sombrero de palma, ya gastado pero lleno de historia. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño altar casero donde descansaba la foto restaurada de su boda. Encendió una veladora, cerró los ojos y murmuró una oración sencilla. «Dame fuerza, Mariana. Hoy lucharé por lo que somos». Chato, como si entendiera, lo siguió hasta el portón. Don Anselmo se agachó con dificultad para acariciarlo. «Quédate aquí, muchacho. Esto es algo que debo hacer solo». El perro gimoteó, pero obedeció. El pequeño tribunal de Santa Lucía, el municipio más cercano, era una construcción modesta, de paredes encaladas y bancos de madera. Clara ya lo esperaba en la entrada, acompañada de algunos vecinos que se habían ofrecido como testigos. Don Anselmo caminó lento, pero erguido. Cada paso era un acto de resistencia. Dentro de la sala, encontró a sus hijos, José, Patricia y Ernesto, vestidos impecablemente, sentados junto a sus abogados. No lo miraron a los ojos. Fingían revisar papeles, como si el juicio fuera un trámite más. El juez, un hombre de rostro severo y cabello canoso, tomó asiento en el estrado. Se leyó la acusación. Los hijos alegaban que don Anselmo no tenía plena capacidad para administrar sus bienes,
que había sido manipulado para firmar documentos que lo perjudicaban. Clara presentó su defensa con firmeza, pero con respeto. Don Anselmo García es un hombre lúcido, dijo. Tiene pleno conocimiento de sus actos. Su deseo de proteger su patrimonio es legítimo y está enmarcado dentro de sus derechos como adulto mayor. Uno a uno, los testigos subieron al estrado. Doña Lupe, con su delantal floreado, relató cómo don Anselmo seguía ayudando a los vecinos, aconsejando a los más jóvenes sobre las cosechas, recordando con precisión fechas y nombres. Don Beto, el carpintero, habló de las reparaciones que don Anselmo aún realizaba en su rancho, demostrando destreza y claridad mental. Incluso el párroco de San Miguel, el padre Julián, testificó: don Anselmo asiste a misa cada domingo, recita las oraciones sin error, conversa con profundidad sobre las lecturas. Es un alma sabia, no un hombre perdido. Cuando llegó el turno de don Anselmo de hablar, se apoyó en su bastón y se dirigió al juez con voz firme. «No estoy aquí para pedir lástima», comenzó. «Estoy aquí para que se respete mi derecho a vivir en paz. Esta tierra, esta casa, son mi vida. No las trabajé para venderlas al mejor postor, sino para honrar a mis padres, a mi esposa, a mí mismo». Miró a sus hijos, esta vez sin rencor, solo con una infinita tristeza. «Los crié con amor. Les di todo lo que pude. No esperaba gratitud eterna, pero tampoco pensé que el día que necesitara comprensión me vería solo frente a ustedes en un tribunal». El juez asintió lentamente, tomando notas. Después de varias horas, tras escuchar todas las partes, pidió un receso antes de dictar sentencia. Durante ese receso, don Anselmo se sentó en una banca bajo un laurel. Clara se acercó y le ofreció una botella de agua. «¿Cómo se siente?», preguntó. «En paz», respondió él. «Hice lo que debía hacer. El tiempo parecía haberse detenido. Solo el sonido de los pájaros rompía el silencio tenso de la espera. Finalmente, fueron llamados de nuevo a la sala. El juez tomó asiento y con voz grave anunció su veredicto. «Después de analizar los testimonios y las pruebas presentadas, este tribunal determina que don Anselmo García posee plena capacidad legal para decidir sobre sus bienes. Los documentos firmados son válidos y legítimos». Una oleada de alivio recorrió la sala. Clara sonrió. Los vecinos se miraron con discreta felicidad. Del lado contrario, José bufó con desprecio. Patricia apretó los labios hasta formar una línea blanca. Ernesto simplemente bajó la cabeza. El juez concluyó: «El respeto a nuestros mayores no se mide por intereses económicos, sino por la honra que damos a su legado». Golpeó el mazo de madera y dio por cerrado el caso. Al salir del tribunal, don Anselmo fue recibido con abrazos sinceros. «¡Ganaste, don Anselmo!», gritó Esteban, el joven estudiante que había participado en el proyecto de memoria oral. Pero don Anselmo, con su serenidad habitual, levantó la mano pidiendo silencio. «No he ganado nada», dijo con una sonrisa triste. «He defendido lo que amo, eso es todo». La caminata de regreso al coche de Clara fue lenta. El sol de la tarde caía dorado sobre el pueblo, y el aire olía a pan recién horneado y a esperanza. Mientras se alejaban del tribunal, don Anselmo miró por la ventanilla abierta. Las calles, las plazas, la gente sencilla que lo había apoyado. No tenía riquezas que dejar. No tendría una herencia que alimentara codicias. Pero había sembrado algo mucho más fuerte: el respeto, el ejemplo, la dignidad. Y en los corazones de su pueblo, su nombre viviría mucho más allá del polvo de los caminos. Esa noche, ya de regreso en su rancho, don Anselmo se sentó en su mecedora bajo el cielo estrellado. Chato saltó a su lado, moviendo la cola. Con un suspiro profundo, don Anselmo cerró los ojos y agradeció.
no por la victoria legal, no por haber derrotado a sus hijos en un juicio, sino por seguir siendo quien era, un hombre de raíces firmes, de corazón limpio y de amor eterno a su tierra. Y mientras las luciérnagas comenzaban a encenderse en el campo, don Anselmo supo que no importaba cuánto tiempo le quedara, lo viviría con la frente en alto y el alma en paz. La noticia de la victoria de don Anselmo se extendió rápidamente por todo San Pedro de los Sauces. No era solo un triunfo legal. Para los vecinos era una reafirmación de los valores que creían casi perdidos: el respeto, la lealtad, el amor por la tierra y la familia verdadera. Don Anselmo, sin embargo, no se dejó llevar por los aplausos discretos ni por las palabras de felicitación. Nunca había buscado gloria. Solo deseaba vivir en paz sus últimos años, rodeado de los recuerdos que él mismo había sembrado y cuidado como un jardinero fiel. Una tarde, mientras regaba los geranios del patio, recibió una visita inesperada. Era Clara, pero esta vez venía acompañada por Esteban y Lourdes, los jóvenes del proyecto universitario. «Buenas tardes, don Anselmo», saludó Esteban con su eterna energía juvenil. «Buenas tardes, muchachos», respondió el anciano sonriendo mientras dejaba la regadera a un lado. Clara se adelantó y, con la emoción dibujada en el rostro, le entregó una carpeta. «Queremos mostrarle algo», dijo. Don Anselmo abrió la carpeta con cuidado. Dentro encontró una serie de páginas cuidadosamente escritas con fotografías, anécdotas y testimonios de los vecinos. Era un libro titulado La voz de las raíces, la historia de don Anselmo García. Cada capítulo contaba un pedazo de su vida: su infancia en los campos, su amor por Mariana, la crianza de sus hijos, la defensa de su tierra. «Queremos publicarlo», explicó Lourdes con ojos brillantes, «para que su historia inspire a otros, para que nunca se olvide». Don Anselmo cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho, profundamente conmovido. «No sé si soy digno de tanto», murmuró. Clara se acercó y apoyó su mano sobre la suya. «Es más que digno, don Anselmo. Usted es la raíz que sostiene este pueblo». En los días siguientes, Esteban y Lourdes organizaron un pequeño evento en la plaza principal de San Pedro de los Sauces para presentar el libro. No era una ceremonia grandiosa, pero tenía la calidez que solo un pueblo puede ofrecer. Colgaron banderitas de papel picado, instalaron mesas con buñuelos, tamales y café de olla. Niños corrían de un lado a otro, riendo bajo el cielo azul. Cuando don Anselmo llegó, acompañado por Clara y Chato, trotando alegremente a su lado, fue recibido con aplausos sinceros. El padre Julián bendijo el libro, pidiendo que la historia de don Anselmo sirviera como guía para las nuevas generaciones. Esteban tomó el micrófono y con voz emocionada dijo: «Hoy no celebramos solo a un hombre, sino a todos nuestros abuelos, a todos los que sembraron con amor para que hoy tengamos sombra donde descansar». Don Anselmo fue invitado a decir unas palabras. Se acercó al micrófono despacio, con su bastón marcando el ritmo solemne de sus pasos. «Yo no soy héroe», dijo. «Solo soy un hombre que amó su tierra, su familia y sus recuerdos. Si algo puedo dejarles hoy, es esto: no olviden de dónde vienen. La tierra, la familia, los valores, eso es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se desvanece». La plaza entera, con lágrimas en los ojos, aplaudió de pie. Después del evento, don Anselmo regresó a su casa con el corazón lleno de gratitud. Colocó el libro en un lugar especial, sobre la repisa de la sala, junto a la fotografía de Mariana y la medalla de San Miguel. Cada tarde volvía a sentarse en su mecedora, con Chato a sus pies y el viento de la sierra acariciando su rostro. Pero ahora había algo diferente. Ya no sentía el peso de la tristeza ni la carga de la soledad. Se sabía parte de algo más grande, el alma viva de su pueblo.
Una tarde de abril, mientras cuidaba su huerto, recibió otra sorpresa. Un grupo de niños de la primaria del pueblo llegó en fila, liderados por su maestra. «Venimos a entrevistarlo, don Anselmo», dijo la maestra sonriendo. «Queremos aprender de usted para nuestro proyecto de historia». Los pequeños se sentaron en círculo alrededor del anciano, mirándolo con ojos brillantes. Don Anselmo les habló de la siembra del maíz, del respeto por la naturaleza, de las tradiciones del Día de Muertos, del valor de la palabra dada. Cada niño anotaba en su cuaderno, dibujaba, preguntaba. Al despedirse, uno de los más pequeños, un niño de ojos grandes y cabello revuelto, le entregó un dibujo. Era don Anselmo, sentado en su mecedora, rodeado de árboles, flores y corazones. «Gracias por enseñarnos, don Anselmo», dijo el niño. El anciano, conmovido hasta las lágrimas, guardó el dibujo como uno de sus tesoros más preciados. Los días siguieron su curso, tranquilos y plenos. Cada mañana, don Anselmo agradecía a Dios por un día más bajo el sol de Jalisco. Cada noche encendía una veladora en honor a Mariana, sus padres, y todos aquellos que le enseñaron el valor de sembrar amor. Sabía que el tiempo era finito, que su cuerpo cansado algún día se rendiría. Pero ya no temía. Había dejado sus huellas en la tierra, en la memoria de su gente, en los corazones jóvenes que ahora llevaban su legado. Y así, bajo el cielo inmenso de su pueblo querido, don Anselmo vivió sus últimos años como siempre soñó, con dignidad, con amor y con la certeza de que su historia no sería olvidada, porque quienes siembran con amor cosechan eternidad. En medio de esos ciclos eternos, don Anselmo se mantenía firme, como un viejo mezquite que, a pesar de los años y los vientos, sigue echando sombra. Su rutina era simple, pero sagrada. Al amanecer, caminaba con Chato hasta el pozo para recoger agua. Saludaba a los vecinos que pasaban rumbo al mercado o al templo. En las tardes, se sentaba bajo el mezquite de su patio, con el libro de su vida sobre las rodillas, leyendo fragmentos de su propia historia, como si quisiera memorizarla para siempre. El pueblo entero lo trataba con cariño y respeto. Los niños lo buscaban para escuchar cuentos de un pasado que, aunque lejano, parecía más noble y sabio. Los jóvenes, cada vez que dudaban sobre decisiones importantes, se acercaban a pedirle consejo. Y los adultos, al verlo pasar, se quitaban el sombrero en señal de admiración. Una tarde de octubre, mientras los preparativos para el Día de Muertos llenaban el aire de olor a pan, copal y cempasúchil, Clara llegó al rancho con una propuesta especial. «Don Anselmo», dijo sonriendo, «hemos pensado en hacerle un homenaje durante la celebración de este año. Queremos dedicarle el altar principal del pueblo». El anciano arqueó una ceja, sorprendido. «¿A mí?», preguntó riendo suavemente. «Pero si todavía estoy aquí, dando guerra». «Justamente por eso», explicó Clara. «Queremos honrarlo en vida, que vea el cariño que ha sembrado». Don Anselmo bajó la cabeza, emocionado. «No sé qué decir, hija, solo gracias». Los días previos al Día de Muertos fueron un bullicio en San Pedro de los Sauces. Las mujeres del pueblo bordaron manteles de flores, los niños pintaron calaveritas de colores y los hombres ayudaron a levantar un gran arco de cempasúchiles en la entrada de la plaza. El altar dedicado a don Anselmo ocupaba el centro. En él colocaron fotografías suyas a lo largo de los años. Joven en la cosecha, abrazado a Mariana el día de su boda, cargando a sus hijos pequeños en los brazos. Rodearon las imágenes con veladoras, papel picado, frutas, panes y mazorcas de maíz dorado. El 1 de noviembre, al caer la noche, todo el pueblo se reunió en la plaza, iluminada por cientos de velas. Don Anselmo, vestido con su camisa blanca de lino y su sombrero limpio, fue conducido hasta el altar en medio de aplausos y sonrisas. Cuando vio su vida retratada allí, entre flores y luz,
no pudo contener las lágrimas. Esto es demasiado, murmuró, llevándose una mano al corazón. El padre Julián bendijo el altar, recordando que los homenajes en vida son la forma más hermosa de agradecer. Clara subió al pequeño escenario improvisado y con voz temblorosa pero firme leyó unas palabras que había escrito para él. Don Anselmo nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro ni en las propiedades, sino en la honestidad, en el trabajo duro y en el amor sembrado día a día. Hoy, su vida es nuestro ejemplo y su historia nuestra herencia. El aplauso fue largo, emocionado, lleno de gratitud. Don Anselmo, con los ojos brillando, se acercó al micrófono. Tomó aire, dejando que el silencio abrazara el momento. «Gracias, hijos de esta tierra», dijo. «Gracias por recordarme que no todo está perdido. Gracias por enseñarme que, a pesar de todo, vale la pena seguir creyendo en el amor, en la memoria y en las raíces». Su voz se quebró, pero nadie lo interrumpió. «Cuando yo me haya ido», continuó, «no lloren por mí, celebren, bailen bajo el cielo estrellado, siembren árboles, cuiden esta tierra. Y recuerden siempre que quien siembra con amor cosecha eternidad». Se apartó del micrófono entre lágrimas y aplausos. La fiesta continuó hasta entrada la madrugada. Hubo música de mariachi, tamales, atole y pan de muerto. Los niños corrían entre las mesas. Los viejos contaban historias alrededor de fogatas. Las parejas jóvenes se tomaban de la mano soñando futuros. Don Anselmo, sentado en su mecedora que habían trasladado hasta la plaza, observaba todo con una sonrisa serena. Clara se sentó a su lado y Chato, fiel como siempre, descansaba a sus pies. «¿Es feliz, don Anselmo?», preguntó ella. Él asintió. «Soy más que feliz, hija. Soy eterno». Los días siguieron pasando. El invierno llegó, con sus mañanas de neblina y sus noches largas. Una mañana fría de diciembre, don Anselmo no salió a regar las plantas como de costumbre. Chato, inquieto, rascaba la puerta de su habitación. Clara, alertada por los vecinos, corrió al rancho. Lo encontró en su cama, con el rostro tranquilo, como quien ha partido en medio de un sueño dulce. A su lado descansaba la fotografía de Mariana, el libro de su vida y la medalla de San Miguel. En su rostro había una paz tan profunda que Clara no pudo sentir tristeza, solo una inmensa gratitud. El funeral fue sencillo, como él hubiera querido. Todo el pueblo asistió. No había lágrimas de dolor, sino sonrisas melancólicas. Sabían que don Anselmo no se había ido realmente. Su voz, su ejemplo, su espíritu vivían en cada rincón de San Pedro de los Sauces. Sobre su tumba, además de flores frescas y veladoras, colocaron una pequeña placa de bronce que decía: «Aquí descansa don Anselmo García, sembrador de amor, defensor de raíces, eterno en el corazón de su pueblo». Cada año, durante el Día de Muertos, su altar sigue siendo el más visitado. Los niños llevan dibujos, los jóvenes le agradecen silenciosamente por sus consejos, y los ancianos narran a las nuevas generaciones la historia del hombre que enseñó que la dignidad vale más que cualquier tesoro. El viento de la sierra sigue soplando, llevando su nombre entre los maizales, entre las estrellas, entre los suspiros de quienes lo amaron. Porque quien siembra con amor, cosecha eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal, comparte con alguien que cree en el poder del cuidado y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. O déjame en los comentarios qué fue lo que más te emocionó en esta historia. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.